Este cuento se llama El bueno de los cuentos. Érase una vez un lobo que tenía mucho miedo. Él siempre se imaginaba en las peores situaciones. Le daba miedo casi todas las películas, hasta las películas de risa le daban miedo. Le daba miedo la oscuridad, hasta cuando cerraba los ojos tenía miedo. Le daban miedo a las alturas y nunca podía ni mirar abajo. Y, claro, también le daba miedo volar, aunque a veces lo intentaba, pero no podía. Le daban miedo los insectos. Como es normal, le daban mucho miedo las serpientes. Le daban miedo los barcos. Solo imaginarse en un barco le daba terror. Le daba miedo ir en coche. Así que siempre iba a los sitios caminando, lo cual es bastante bueno para la salud. Le daba miedo la electricidad. Hay que tener mucho cuidado con la electricidad, pero es que el lobo no podía poner ni un enchufe. Le daban miedo los sitios pequeños. Él siempre subía por las escaleras, pero a veces no le quedaba más remedio que utilizar el ascensor. La gente le daba miedo. Por supuesto, como suele pasar a quienes tienen mucho miedo, también le daba miedo su sombra. Vamos, que a este lobo le daban miedo hasta los cuentos donde él salía. Entonces vino el escritor que escribía los cuentos para niños y le dijo: «Mira, lobo, en los cuentos tú sueles ser el malo y normalmente los niños te tienen miedo a ti, pero ¿cómo voy a escribir cuentos sobre un lobo tan miedoso? No quiero saber nada más de ti. No volverás a ser el protagonista de más cuentos». Y el lobo se puso a llorar, porque le daba mucho miedo no volver a salir en más cuentos. ¡No! Así que vinieron un niño y una niña pequeños, que habían visto la escena, y le dijeron: «Lobo, a veces es normal tener miedo, pero lo tuyo es demasiado. Tienes que ser más valiente». Y, con gran emoción, se llevaron al lobo a volar. Y fueron en barco, y vieron pelis terroríficas, e hicieron todo tipo de cosas que al lobo le asustaban. Y entonces el lobo se dio cuenta de que todos esos miedos estaban solo dentro de su cabeza, en su imaginación, y desde ese momento el lobo decidió que ya no necesitaba que un escritor escribiera sus historias. «Tengo mucha imaginación, pero en lugar de tener miedo, la voy a usar para escribir mis propios cuentos». Y en lugar de escribir cuentos donde él era el malo, escribió cuentos donde él ayudaba a los buenos. «Si a mí esos niños me ayudaron, seguro que yo también puedo ayudar a otros». Y así llegó a convertirse en un escritor famoso, en el lobo bueno de los cuentos. Por cierto, este cuento que tienes en tus manos también fue escrito por el lobo, o sea, por mí, y es un cuento al que le tengo especial cariño, porque en él cuento cómo llegué a ser escritor
gracias a la ayuda de una niña y de un niño. ¿Te animas tú también a escribir cuentos? Es una profesión muy bonita. El fin.